Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de la actualidad de las últimas horas que pasa en estos momentos por Cuba. Ayer estábamos hablando precisamente, más o menos hasta ahora, sobre la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a las amenazas de Occidente, también a Estados Unidos por el hecho de suministrar armas a Ucrania. Ojo porque empezamos a ver los primeros movimientos. El gobierno cubano acaba de confirmar hace apenas unos minutos que un destacamento naval ruso de 3 barcos y un submarino nuclear van a visitar el puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio. Es lo que informa en estos momentos la agencia EFE. El Ministerio de Exteriores ha informado en un comunicado de que la visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y que se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por La Habana. La nota no habla de ejercicios militares frente a informaciones publicadas recientemente que apuntaban de fuentes estadounidenses que barcos rusos iban a viajar hacia el Mar Caribe para participar en unas maniobras y que podían parar en puertos de Cuba y de Venezuela. Ayer el presidente ruso Vladimir Putin hablaba de cómo iba a responder a Occidente, sobre todo a Estados Unidos. Cuba ya confirma la llegada de 3 submarinos nucleares rusos en apenas una semana. Miramos también a la administración de Biden. Ha advertido a Israel en las últimas semanas contra la noción de una guerra limitada en el Líbano. Advierte a que esto podría empujar a Irán a intervenir. Es lo que apuntan a Axios 2 funcionarios estadounidenses y un funcionario israelí. Funcionarios de Estados Unidos e israelíes dicen que existe una creciente preocupación en las FDI y en el Ministerio de Defensa israelí de que la situación en el Líbano esté llegando a un punto de inflexión. Estados Unidos y Francia han estado intentando encontrar una solución diplomática para reducir las tensiones en la frontera, pero aún no han logrado avances en este sentido. Impedir una guerra total entre Israel y Hezbollah, que podría provocar una destrucción de gran alcance en el Líbano. Israel ha sido un objetivo clave de la administración Biden en sus esfuerzos por evitar que los combates en Gaza se expandan hasta convertirse en un conflicto regional mucho más amplio. Sin embargo, la administración Biden cree que será imposible restablecer la calma en la frontera entre Israel y el Líbano sin un alto el fuego en Gaza. Funcionarios de Estados Unidos están diciendo a Axios que la administración le ha dicho a Israel que no cree que una guerra limitada en el Líbano, una pequeña guerra regional, sea una opción realista. Piensan que va a ser difícil evitar que se amplíe a un conflicto regional. La administración de Biden advierte a Israel de que una invasión terrestre del Líbano, incluso si es solo en las áreas cercanas a la frontera, probablemente empujaría a Irán a intervenir. Es lo que apunta en los últimos minutos también la agencia Axios. Nueva alerta de Estados Unidos a Israel dice que Irán podría intervenir si se abre el frente en el Líbano. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de Gobierno, José Manuel Álvarez, ha anunciado hoy ante los medios de comunicación que España apoyará al Tribunal Internacional y que va a entrar en el procedimiento por la situación en Gaza, sumándose a la denuncia de Sudáfrica. Escuchamos, Álvarez dice que está con el Tribunal Internacional de Justicia. Va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas, un paso que ya han dado otros países y otros han anunciado que lo van a hacer. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. También observamos con enorme preocupación la extensión regional del conflicto. Nuestro objetivo con esta decisión es doble. En primer lugar, que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. Y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal, como hace hoy. España se convierte de esta forma en el primer país de la Unión Europea en adoptar esa posición, lo que supone un gran paso. El ministro ha asegurado que van a apoyar la decisión que tome el tribunal. Por supuesto, dice España va a apoyar a la decisión que tome el tribunal y también la va a cumplir. Mientras tanto, al menos 27 personas han muerto, incluidos 5 niños, y decenas más han resultado heridas en un ataque israelí contra una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. La oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado que las víctimas han sido trasladadas al hospital Mártires de Al-Aqsa. Si bien un gran número de mártires y heridos siguen llegando al hospital, dicen que ha estado lleno de heridos y pacientes por encima de su capacidad clínica. Añaden que esto presagia un verdadero desastre que va a conducir a un aumento aún mayor en el número de mártires. Mirando estos nuevos ataques por parte de Israel, ponemos el foco en Hamas. Dice que no va a aceptar ninguna versión de un nuevo acuerdo de alto el fuego con Israel si no tiene garantías de que el conflicto va a terminar permanentemente. Es lo que informa este jueves el medio Asharq al-Awsat. Una fuente familiarizada con este asunto acusó a Israel de manipulación y condenó su supuesta intención de acordar una tregua temporal para luego continuar
los combates. Mientras tanto, Israel dijo que no va a detener su operación terrestre contra Hamás a pesar de las negociaciones. Mientras tanto, Irán ha lanzado una advertencia a Israel sobre una posible nueva operación militar contra el partido de Hezbollah en el norte del Estado judío, según informaba la misión permanente de la República Islámica ante la ONU en Nueva York. En un comentario para la publicación estadounidense Newsweek, dice que los gobernantes de Israel y sus partidarios son muy conscientes de que, habiendo fracasado ya contra Hamás, sin duda van a enfrentar una derrota más formidable contra Hezbollah, que cuenta con una fuerza militar significativamente superior en comparación con Hamás, es lo que dice la misión diplomática iraní. La oficina expresó su confianza en que Hezbollah sea capaz de defenderse de Israel por sí solo, sin la ayuda de Irán. Mientras tanto, dicen que la culpa de esta escalada va a recaer en el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que supuestamente está interesado en este desarrollo para preservar su propio poder. Llamadas también pendientes de nuevos ataques en el Mar Rojo, nuevos ataques por parte de los hutíes, pero ojo, hay una novedad, no lo han hecho solos. Borja García, cuéntanos, ¿qué está pasando? Efectivamente, pues que ha habido un nuevo ataque de los hutíes en Israel. El objetivo esta vez han sido 3 barcos en el puerto de Haifa, al norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano. 2 de los barcos atacados se encontraban en el puerto, mientras que un tercero fue asaltado en mar abierto. Esta sería la primera operación conjunta de los hutíes con las milicias chiitas en Irak, concretamente con el grupo Resistencia Islámica. De hecho, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que habrá más operaciones conjuntas próximamente, hasta que Israel cese su brutal y criminal agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, dijo el portavoz militar de los hutíes, que además hizo un llamamiento a todos los ejércitos árabes para que participen en operaciones de apoyo en solidaridad con la resistencia palestina. Bueno, pues pendientes de nuevos ataques por parte de los hutíes. Gracias, Borja. Miramos también a Europa. Hablamos de Italia. Dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, intenta asustar a Europa y a Occidente al advertir sobre la potencia del armamento nuclear de Moscú, pero dice que es parte del juego con motivo de las próximas elecciones europeas. Es lo que apunta este jueves el vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Dice literalmente que Putin está librando en este momento una guerra híbrida que amenaza y eleva el tono en vísperas de las elecciones europeas. Añade que intenta asustar a Europa y a Occidente, pero que es parte del juego y que nosotros debemos ir directamente a la meta, trabajando por la paz, manteniéndonos en nuestro apoyo a Ucrania. Es lo que dijo Tajani al Canal 5 de televisión. El mandatario ruso advirtió este miércoles de que las armas nucleares tácticas de su arsenal tienen de 70 a 75 kilotones de potencia. Para que se hagan una idea, más del triple que las lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. También han hablado en Francia en las últimas horas. El presidente francés Emmanuel Macron, hace ya 80 años, Francia, Europa y Estados Unidos conmemoran el aniversario del desembarco de Normandía, que tuvo lugar el 6 de junio de 1944. El presidente francés ha presidido los actos previstos, que van a tener su clímax este jueves en la playa de Omaha. El homenaje a los participantes va a durar 3 días. Dice Macron que a medida que aumentan los peligros, al igual que los militantes de la resistencia, están dispuestos a hacer los mismos sacrificios para defender su tierra de Francia y también sus valores republicanos. Es lo que decía en su primer discurso. Escuchamos a Macron, dice que están dispuestos a defender su tierra. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir aux mêmes sacrifices pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. También de Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz ha admitido que muchos ciudadanos del país temen un empeoramiento del conflicto en Ucrania. Asegura que para él la preservación de la paz es una prioridad absoluta. Scholz dice que muchos ciudadanos temen que pueda haber una escalada, que la seguridad y la paz también para nosotros se vean comprometidas. Es lo que afirma en una declaración del gobierno en el Bundestag. Añade que no hay nada ingenuo ni malo en preocuparse por la paz, que las preocupaciones de los ciudadanos deben ser respetadas y tomadas en serio. En cualquier caso, dice Scholz, es precisamente lo que está haciendo. Dice que como canciller tiene la responsabilidad de garantizar que ningún niño nacido en Alemania tenga que enfrentarse jamás a una guerra en su país, que esto es una prioridad absoluta para su gobierno. Mientras tanto, Scholz señaló que garantizar la paz no significa tirar a la basura la bandera blanca o capitular ante la violencia y la anarquía. Dice que la paz no significa conquista, que no van a permitir que se vuelva a utilizar la guerra como medio político.
En la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, asegura este jueves en Helsinki que no ve una amenaza inminente de un ataque por parte de Rusia contra algún país aliado. Recordó que precisamente el cometido de la alianza militar es evitar que eso ocurra. Dice Stoltenberg que esa idea de que existe una especie de cuenta atrás para la próxima guerra es errónea, que estamos para evitar que esto ocurra. Dice además que lo han hecho durante 75 años y que lo van a hacer durante por lo menos 75 años más. En lo que manifestaba junto al presidente finlandés Alexander Stubb. Escuchamos a Stoltenberg, que además apuntaba que no ve inminente ningún ataque sobre los miembros de la OTAN. Escuchamos ya. We have now 8 battle groups. We have significant naval and air forces, and that's in the eastern part of the alliance, and that's to remove any room for miscalculation in Moscow about our readiness to protect every ally. And as long as there's no room for miscalculation in Moscow about that, there will be no attack on a NATO ally, and then we'll be able to prevent escalation from beyond Ukraine to a full-fledged war between Russia. Decía esto por una advertencia lanzada el pasado martes por el jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, que decía que la OTAN disponía de 2 o 3 años para prepararse ante la opción de un ataque ruso. El Reino Unido, además, les contamos que hay un nuevo permiso para Ucrania. En concreto, ha otorgado un permiso al país ucraniano para atacar objetivos en el interior del territorio ruso. Es lo que informa la oficina del líder de Kiev. Hablamos de Volodymyr Zelensky. Así ha comunicado este miércoles que Zelensky había mantenido una conversación telefónica con el primer ministro británico Rishi Sunak, en la cual ambos abordaron la continuación de su cooperación en materia de defensa. Las prioridades, dice, son reforzar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance. Además, Zelensky ha destacado el permiso del Reino Unido para atacar objetivos militares en Rusia como método para impedir los intentos rusos, dice, de ampliar la guerra y salvar vidas. A principios de mayo, el secretario británico de Exteriores, David Cameron, afirmó que Ucrania tiene derecho a emplear las armas suministradas por Reino Unido para perpetrar ataques contra Rusia. Sin embargo, Zelensky posteriormente dijo a The Guardian, en una entrevista publicada hace unos días, que no contaba con el permiso de Londres al 100%, sobre todo para el uso de sus misiles de largo alcance Storm Shadow. Hablamos también de Polonia. El presidente polaco Andrzej Duda ha convocado para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional como consecuencia del empeoramiento de la situación en la frontera con Bielorrusia, después de conocerse que 3 militares fueron detenidos por disparar contra migrantes que pretendían cruzar. Dice que, teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo últimamente y en los últimos meses, ha decidido convocar el Consejo de Seguridad. Dice Duda que el lunes lo harán después de las elecciones, en lo que contaba su paso por Francia por el 80 aniversario del desembarco de los aliados en el norte de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Pendientes también de Noruega, el ministro noruego de Asuntos Exteriores, Sven Barth Eide, ha asegurado este jueves a EFE que aunque su país aún ha enviado instructores militares noruegos a Ucrania, como hizo Francia, mantiene conversaciones en curso con Kiev y no se descarta un posible despliegue de ese tipo en el futuro. Dice textualmente que actualmente no están hablando de instructores noruegos en Ucrania, pero que están brindando bastante instrucción a ucranianos fuera de Ucrania. Es lo que afirma en una entrevista con la agencia EFE en Nairobi, acudiendo a un acto con motivo del aniversario de las relaciones bilaterales entre Kenia y Noruega. Añade que esa es la situación actual, pero que hay conversaciones en curso, lo que reconocía el ministro, que además pronunció una conferencia en la Universidad de Nairobi. Hablamos también de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha dicho este jueves en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que Hungría nunca va a aceptar imponer sanciones a la energía nuclear rusa, citando preocupaciones por la seguridad energética de su país. Añadió que Hungría está interesada en cooperar con Rusia en materia de energía nuclear. Dice que también están muy preocupados por las declaraciones de varios líderes europeos sobre el posible uso de armas nucleares. Espera que nadie piense seriamente en esto. También insistió en que hay que proteger todas las instalaciones nucleares en referencia a la guerra en Ucrania y sobre todo a la central de Zaporilla, ya saben, la más grande de Europa. Mientras tanto, en Estados Unidos, hoy el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido seguir defendiendo a Ucrania. Habla de que no quiere que caiga en el yugo ruso. Borja García, cuéntanos qué está diciendo Biden ahora. Efectivamente, el presidente estadounidense prometió este jueves seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advirtió que la democracia está más amenazada que nunca. En un discurso en el cementerio estadounidense de Colleville-sur-Mer, durante las ceremonias de conmemoración del desembarco de Normandía, insistió en que no podemos plegarnos a los dictadores y en que si se hiciera se estaría olvidando lo que ocurrió hace 80 años con la liberación de Europa del régimen nazi. Escuchamos las palabras de Joe Biden. Isolationism was not the answer 80 years ago and is not the answer today. We know the dark forces that these heroes fought against 80 years ago. They never fade. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine
We will not walk away, because if we do, Ukraine will be subjugated, and it will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened. All of Europe will be threatened. And make no mistake, the autocrats of the world are watching closely to see what happens in Ukraine. ¿Estamos dispuestos a levantarnos contra la tiranía, a defender la democracia y la libertad? La respuesta solo puede ser sí, señaló después de subrayar que ceder ante los matones es impensable. Bueno, pues pendientes de palabras del presidente de Estados Unidos, gracias Borja por esta información. Les contamos también que lo que no quiere es cruzar la línea roja de Vladimir Putin. Dice que Estados Unidos no apoya los ataques estadounidenses contra Moscú y el Kremlin. Es lo que afirma el presidente estadounidense Joe Biden. Dice literalmente en una entrevista en la ABC que no van a permitir que se lleven a cabo ataques a 200 millas, unos 320 kilómetros en Rusia, y que no van a permitir que se lleven a cabo ataques en Moscú, en el Kremlin. Es lo que apunta en una entrevista con la ABC, comentando a petición de un periodista las palabras del presidente ruso Vladimir Putin de que el suministro de armas de precisión para ataques contra la Federación de Rusia equivale a la participación directa en el conflicto. Según el líder estadounidense, se permite el uso de armas cerca de la frontera para atacar objetivos específicos en Ucrania. Le preguntaban precisamente por este hecho, precisamente porque Putin diga que puede suministrar armas a enemigos de Estados Unidos, y también que el hecho de que Estados Unidos esté proporcionando estas armas a Ucrania sea una participación directa en la guerra. Y dice Biden que conoce a Putin desde hace más de 40 años y que le preocupa desde entonces, que no es un hombre decente, dice literalmente que es un dictador y que no le van a dar armas a Ucrania para atacar a Moscú justo al otro lado de la frontera. Pero, eso sí, dice Biden que están viendo un incendio significativo en Ucrania. A pesar de eso, no quiere cruzar la última línea roja del presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, precisamente Estados Unidos ha llevado a cabo un segundo lanzamiento de entrenamiento del misil balístico intercontinental Minuteman, tercero de la fase Vandenberg de la Fuerza Espacial estadounidense, en una semana, según un comunicado en el sitio web de la base. Dice literalmente que un misil balístico intercontinental desarmado se lanza durante una prueba operativa a la 1:46 hora del Pacífico el 6 de junio de 2024 en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California. Es lo que se lee en el comunicado. La primera prueba operativa tuvo lugar el 4 de junio, según el ejército estadounidense. Estos lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales demuestran que la flota de misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos está preparada, es confiable y eficaz para aprovechar el dominio, dice, en una era de competencia estratégica. En Rusia, en medio de las tensiones en los lazos con Washington por Ucrania, sobre todo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado a Estados Unidos de Estado enemigo. Los comentarios del secretario de prensa del presidente ruso se producen después de que el exoficial de inteligencia estadounidense, Scott Ritter, afirmara que se le impedía visitar San Petersburgo y que funcionarios fronterizos le confiscaron el pasaporte. En respuesta, Peskov dijo a los periodistas que la última manifestación de la rabiosa campaña para impedir que los estadounidenses se comuniquen con Rusia solo sería comprensible si la medida tuviera alguna conexión con su antiguo estatus de inteligencia. Dice Peskov, ahora somos un país enemigo para ellos, al igual que ellos lo son para nosotros. Pendientes también de palabras del presidente ruso, Vladimir Putin advertía a los países occidentales con una respuesta asimétrica en caso de que se suministren armas de alta precisión a Ucrania para lanzar objetivos contra territorio ruso. Es lo que apuntaba en una entrevista con responsables de las principales agencias internacionales. Defendía el derecho de Moscú a responder. Apunta a que baraja proporcionar armas de precisión de largo alcance a regiones donde estas podrían ser utilizadas para apuntar contra infraestructuras sensibles de los países que están armando a Ucrania. Escuchamos la respuesta de Putin. Tiene mucho que ver con lo de Cuba, ¿eh? Lo escuchamos. Esos ataques están organizados por especialistas occidentales, no tenemos ilusiones acerca de ello. ¿Cuál será nuestra respuesta? Primero, vamos a avanzar nuestros sistemas antiaéreos para destruir cohetes de enemigos. Segundo, ahora estamos pensando si alguien cree posible suministrar tales armas a la zona de conflicto para infligir y lanzar ataques contra el territorio ruso. ¿Por qué Rusia no tiene el mismo derecho de suministrar tales armas a las regiones del mundo desde las cuales se pueden lanzar ataques contra los terceros países? Entonces, nuestra respuesta será
semejante. Precisamente la primera respuesta que anunciaba, como escuchaban, el presidente ruso, Vladimir Putin, va a tener lugar en los próximos días, en los próximos meses, y tiene mucho que ver con Estados Unidos. Rusia va a realizar ejercicios navales en el Caribe este verano, con posibles escalas en puertos de Cuba y Venezuela, es lo que revelaban funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters, en lo que Moscú describe como una demostración de fuerza, a medida que aumentan las tensiones por el apoyo militar occidental a Ucrania. Un alto funcionario dijo que Estados Unidos ha estado rastreando buques de guerra y aviones rusos y que se espera que lleguen a la región en las próximas semanas, antes de un ejercicio naval global de las fuerzas de Vladimir Putin en otoño. En el próximo ejercicio, que será supervisado por el ejército de Estados Unidos, dice, van a participar un puñado de barcos y buques de apoyo rusos, según apuntaban dos funcionarios a Reuters. Agregaron que los ejercicios son ciertamente parte de una respuesta rusa más amplia al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, pero también son un esfuerzo de Putin para demostrar que su armada aún es capaz de proyectar su poder global, después de perder algunos barcos en ataques ucranianos. Se produce justo después de que el presidente ruso advirtiera que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo en respuesta a la decisión de Biden de permitir que Ucrania utilice armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia. También hay respuesta para Francia. Investigadores rusos han dicho este jueves que habían detenido a un ciudadano francés bajo sospecha de recopilar información sobre las actividades del ejército ruso. El Comité de Investigación Estatal afirmó que se sospechaba que el hombre, durante un periodo de varios años, había recopilado intencionalmente información en el ámbito de las actividades militares y técnico-militares de la Federación Rusa. Añaden que esta información obtenida de fuentes extranjeras puede utilizarse contra la seguridad del Estado. Para estos fines, visitó repetidamente el territorio de Rusia, incluida la ciudad de Moscú, donde se reunió con ciudadanos de la Federación de Rusia. En este sentido, los investigadores están diciendo que el hombre, al que no identificaron, sería acusado en breve, según una ley rusa, por no registrarse como agente extranjero, lo que conlleva una pena de hasta 5 años de prisión. No hay comentarios por el momento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores francés en París. La agencia TASS identifica al hombre como un empleado del Centro para el Diálogo Humanitario, una organización sin fines de lucro con sede en Suiza, cuyo sitio web dice que funciona desde 1999 para ayudar a prevenir, mitigar y resolver conflictos armados a través del diálogo y la mediación en países como, por ejemplo, España, Filipinas y Libia. También en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reivindicado hoy a su llegada a Normandía, Francia, donde va a participar en esta conmemoración del 80º aniversario del desembarco aliado, la importancia de la unidad entre quienes respetan, dice, los valores humanos y la vida. Dice Zelensky que los aliados defendieron entonces la libertad de Europa y los ucranianos hacen lo mismo ahora. Añade que la unidad prevaleció entonces y que la unidad verdadera puede prevalecer hoy. Es lo que escribía Zelensky en sus redes sociales. Decía que hoy su esposa y él han llegado a Normandía, Francia, para importantes acontecimientos y reuniones que tienen como objetivo fortalecer a su país y promover la unidad entre quienes respetan los valores humanos y la vida. El jefe del Estado ucraniano ha agregado que la efeméride que se celebra hoy sirve de recordatorio del coraje y la determinación demostrada por la libertad y la democracia. Precisamente mirando a Ucrania también al papel de Estados Unidos, les contamos que recientemente se han usado armas estadounidenses para lanzar ataques en territorio ruso, es lo que informa la agencia de noticias Associated Press, citando a un senador estadounidense y a un funcionario occidental. Al mismo tiempo, la agencia de noticias no especificó quién fue atacado ni qué tipos de armas se utilizaron. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, confirmó el 31 de mayo que Biden había autorizado el uso de armas estadounidenses para ataques en territorio ruso. Según él, solo pueden usarse para atacar las regiones rusas fronterizas con Kharkov. Blinken, eso sí, no descartó la opción de ampliar esta gama en el futuro. El mismo día, el gabinete de ministros alemán anunció que se podrían utilizar armas alemanas para proteger la región de Kharkov de los ataques rusos. Actualmente no hay unidad en los países occidentales en cuanto a las restricciones a las armas que suministran a Ucrania. Sin embargo, Ucrania no está satisfecha con el ritmo de formación de pilotos para los aviones de combate F-16 que le suministran sus aliados occidentales, así lo informa la publicación Político. Según él, Kiev ha informado repetidamente a Washington de que está dispuesto a enviar inmediatamente 30 pilotos para el entrenamiento de pilotos de F-16. Sin embargo, según fuentes de Político, la parte estadounidense resultó estar lista para formar solo 12 pilotos ucranianos hasta septiembre de 2024. Además, la capacidad de los centros de formación en Rumanía y Dinamarca también resultó insuficiente para formar el número de pilotos que Kiev necesita.
Pendientes también de Finlandia. El presidente finlandés Alexander Stubb ha descartado este jueves que el país nórdico vaya a acoger un contingente permanente de la OTAN en su propio territorio para proteger la frontera con Rusia, después de señalar que Finlandia está ampliamente cubierta con un sistema de reservistas con los que puede movilizar, dice, hasta 280.000 efectivos en caso de emergencia. Decía Stubb: quiero disipar la idea de que vamos a tener aquí brigadas de soldados de la OTAN o soldados estadounidenses. Eso no lo vamos a hacer, pero sí acogemos con satisfacción entrenamientos intensivos, es lo que indicaba en rueda de prensa conjunta en el marco de la visita a Helsinki del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En este sentido, ha explicado que las negociaciones para integrarse en los planes operativos de la OTAN, Finlandia ha ofrecido un componente terrestre que implicaría la participación de entre 35 a 50 oficiales finlandeses y, en un futuro, más fuerzas terrestres avanzadas. Hablamos también del Banco Central Europeo, la cita clave en lo que se refiere a la economía este jueves, donde han anunciado su decisión de reducir sus tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos. Así, los tipos de las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito van a bajar hasta el 4,25%, el 4,50% y el 3,75% respectivamente a partir del 12 de junio. El Consejo de Gobierno estimó que la información que muestra que la inflación se acerca a su objetivo del 2% demuestra que este recorte fue la decisión correcta después de 9 meses de mantener los tipos al mismo nivel. También destacó la moderación de la inflación subyacente. Escuchamos a Christine Lagarde, justifica así el recorte de tipos. Then we decided to cut. And we did so because overall our confidence in the path ahead. Además, el BCE predijo que la inflación promediaría el 2,5% en 2024, el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026. También proyectó que el crecimiento económico de la eurozona será del 0,9% en 2024, 1,4% en 2025 y del 1,6% para 2026. Hablamos también del petróleo. Los ministros de la OPEP han rechazado la reacción bajista del petróleo a su decisión de aumentar gradualmente la producción de crudo a partir de octubre y predijeron que el mercado eventualmente verá que la política del grupo es correcta. La alianza sigue comprometida con la estabilidad del mercado petrolero y puede reaccionar rápidamente a cualquier cambio. Es lo que apuntaban este jueves los ministros de los mayores productores del grupo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia. El ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, reiteró que el acuerdo del domingo, como muchos otros acuerdos de la OPEP, mantienen la opción de pausar o revertir los cambios de producción si es necesario. Pendientes también de Elon Musk, de su empresa SpaceX, ha confirmado su cuarto vuelo de prueba. Parece que ha ido todo bien, ¿no, Borja? Cuéntanos, ¿qué ha hecho ahora Elon Musk? ¿Qué ha liado? Pues es que SpaceX acaba de confirmar que su cuarto vuelo de prueba ha regresado con éxito a la Tierra. El lanzamiento se produjo a las 7 horas 50 minutos hora local desde Boca Chica, en Texas. Después de 2 intentos en 2023 que acabaron explotando y otro más en marzo de este año que no logró regresar a la Tierra. El principal objetivo de esta misión ha sido demostrar la capacidad de regresar y reutilizar tanto la cápsula Starship como el propulsor Super Heavy. Parece que Elon Musk está cada vez más cerca de conquistar el espacio y poder llevar a otros magnates a hacer turismo espacial en sus días de vacaciones. Bueno, pues pendientes de Elon Musk, no para de tener buenas, malas ideas. Bueno, cada uno que lo califique como quiera. Nosotros tenemos una buena idea, es hacer una pequeña publicidad y enseguida tenemos a Fernando Moragón. Analizamos lo que está diciendo Cuba, la primera respuesta de Rusia a Estados Unidos y también lo que ha hecho Biden en las últimas horas. Una pausa y enseguida de vuelta en Negocios Televisión.